¿Qué tal, amables televidentes? Sean todos bienvenidos a esta nueva entrega de su espacio Balance Financiero. Nos satisface regresar al aire, sobre todo en un ambiente de temas económicos, fiscales, financieros, de mucha actualidad y de mucho interés para toda la nación. Nosotros traemos comentarios siempre independientes, totalmente independientes en el centro, objetivos y en la intención de ilustrar a los televidentes. Ojalá en esta edición, mediante la ayuda de Dios, logremos esos objetivos. Me honro en saludar al staff de Balance Financiero, el equipo de producción, comenzando como siempre por la autoridad, la doctora Juanita Canahuate. Bienvenida. Gracias, Hermógenes. Hola, amigos televidentes, Alcedo, don Francisco. Estamos aquí pues una vez más trayendo todas estas noticias de actualidad y estas reflexiones que se traen en Balance Financiero desde hace muchos años que estamos con ustedes y gracias a su fidelidad. Bien, don Alcedo Ramírez. Gracias, Hermógenes, Juanita, Francisco, amigos televidentes y radioescuchas. Bienvenidos a una versión más de su programa Balance Financiero. Como siempre, le agradecemos que nos acompañen semana tras semana. También nunca nos olvidamos de los patrocinadores que hacen posible que podamos llegar a ustedes semana tras semana. Y nosotros les recordamos que tenemos diferentes segmentos, como explicaba el hermano Hermógenes, para presentar las noticias, los argumentos, las principales corrientes de pensamiento relacionados con la actualidad, el mundo de los impuestos, que es el cierre con broche de oro, y en el medio tenemos contaduría y finanzas y gestión empresarial. Como siempre, nosotros recordamos que ustedes todos deben pensar que la sociedad, la economía existe para el bienestar de sus ciudadanos. Y precisamente en este fin de semana, por iniciativa del Papa Francisco, estamos recordando en las quintas jornadas del pobre ese gran grupo humano que necesita solidaridad, ayuda, y por eso tenemos que enfocar los cañones en esa dirección. Así que bienvenido a su nuevo Balance Financiero. Don Francisco Canahuate y Disla. Hola, Hermógenes. Hola, Juanita. Hola, Alcedo. Hola, amigos televidentes. Bienvenidos a su espacio una vez más. Ciertamente, como decía Hermógenes, tenemos una semana cargada de noticias económicas, fiscales, y también hay que agregar que Banreservas está tirado a la calle del medio con una feria importante que traerá como consecuencia, además de montar a nuevas personas, aumentar las recaudaciones del ITEVIS. Así mismo es, ese es un buen apunte, Francisco. Alcedo, excelente, también Juanita, ¿por qué no? Nosotros siempre vamos a una pausa luego de los saludos para regresar con los temas económicos de interés. Sucede que estamos en un ambiente convulso por diferentes factores. El primero, cuando uno habla de convulsión, lo primero que piensa es en el COVID. El COVID que continúa activo en el país, y he escuchado a muchos expositores hablando de en la era post-COVID, ¿no? Es una cantante Moscovi, pero la era post-COVID no ha llegado. Y en un ambiente convulso se piensa en eso, pero también en el ambiente económico. Mientras en la economía monstruo del mundo, la más grande, la de Estados Unidos, se declara la inflación, el salto de la inflación, el índice de inflación más alto en los últimos 30 años, República Dominicana condecora al gobernador del Banco Central en homenaje a la estabilidad con que ha contribuido o cómo ha contribuido a la estabilidad del país. Veamos si estamos estables y por qué en Estados Unidos la inflación. Pausamos. Llegar a ti siempre ha sido lo más importante. Y hoy, más que nunca, nuestro compromiso de proveer lo esencial para ti y tu familia nos llena el corazón. Porque cada nuevo día es una gran oportunidad dada por Dios para empezar de nuevo, para cuidar de ti, para aportar, por ti, por los tuyos, por nuestro hermoso país, por todos los dominicanos.
Hoy estamos felices de recibirle en nuestro nuevo supermercado Bravo, el número 16 y segundo en esta ciudad de Santiago, ubicado en la localidad de Pontezuela, carretera Duarte, para brindarle nuestros productos frescos y bajos precios. Bienvenido. Libre para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Ya de regreso, amables televidentes, y hacíamos esta introducción sobre el comportamiento económico, porque Estados Unidos, y bajo mucha expectativa, pues a mediados de esta semana ha anunciado el índice de inflación. Esperaban un 5, un 5.1, y el índice de inflación tabulado asciende a 6.2%, y desde el año 90, según las estadísticas, pues no se registraba este índice de inflación. Y inmediatamente el presidente Joe Biden ha salido al frente y dice que la prioridad es controlar la inflación. En República Dominicana estamos, leyendo, estamos viviendo la crónica, las imágenes del reconocimiento, déjame usar una palabra, Alcedo, reconocimiento full que se le hizo a Héctor Valdés por haber transmitido o por los aportes a la estabilidad económica durante él anunció 50 años, digo, yo tengo 50 años en esto. ¿Realmente República Dominicana tiene una economía más estable que Estados Unidos, señor Alcedo Ramírez? Sí, Hermógenes, compañeros de panel, amigos televidentes. Realmente nosotros pensamos que es muy justo, es muy apropiado y a tiempo el homenaje que le ha hecho el Senado de la República. Y yo diría que a través del Senado todo el gobierno, todo el Estado dominicano, porque prácticamente estuvieron presentes los tres poderes del Estado. Pensamos que el licenciado Valdés Albizu ha dedicado una carrera tiempo completo a la banca central. Ha sido un hombre que se ha preparado para ello y se ha dedicado a ello. Por eso, sin poner ningún tipo de juicio de valor, nosotros pensamos que por ese mero hecho merece el reconocimiento de todos nosotros. Sin lugar a dudas, contestando al hermano Hermógenes, Valdés Albizu ha demostrado ser capaz de manejar bien la macroeconomía dominicana. No nos olvidemos que iniciamos con una inflación de 2 dígitos en este año y poco a poco, con el esfuerzo de las políticas del Banco Central de ir recogiendo la liquidez en exceso, se ha ido disminuyendo y ya en octubre, en septiembre bajamos a 1 dígito, alrededor de un 9 o tanto por ciento. Y el mismo Valdés Albizu ha dicho que para finales de año la economía se habrá situado dentro de los parámetros estipulados por el Banco Central, que es de un 5 a un 6%. Y finalmente nosotros pensamos que tuvimos la oportunidad de conocerlo profesionalmente hace más de 30 años. Por eso decimos que el licenciado Valdés Albizu no es un improvisado. Recordamos en aquellas sesiones del Consejo de Administración del Banco de Reserva, donde él ya como gerente del Banco Central iba en representación del gobernador del Banco Central. Estamos en la época de la transformación tecnológica del Banco de Reserva, la ampliación y colocación de nuevos equipos. Y siempre resaltaba las preguntas acuciosas, el interés que mostraba el licenciado Valdés Albizu en que fuese explicado claramente cada peso que se iba a invertir. Sin lugar a dudas, desde ese momento tuvimos la certeza que estábamos ante un verdadero funcionario de carrera y eso con este homenaje, yo creo que el Estado, el gobierno dominicano ha demostrado eso
a través del Senado. Así que enhorabuena, el reconocimiento al gobernador Valdés Albizu, y solo ahora pensamos que cierre su carrera con broche de oro, cuando sea el tiempo, y es seleccionar y recomendar un buen sustituto, porque nosotros pensamos que esa es una posición que hay que tener cuidado cómo llenarla. Debe ser un profesional del área, con experiencia, y nadie más que Valdés Albizu para recomendarle al señor presidente de la República el posible sustituto. Doctora, ¿es la economía dominicana más estable en estos momentos que la economía norteamericana? Bueno, definitivamente que hablando del gobernador del Banco Central, ha sido un ejemplo en la región de estabilidad. Y yo pensando también en qué importante es que a través de las diferentes autoridades que pasan en un país, pues el hecho de que haya funcionarios de carrera, como decía Alcedo, pues ayuda también a la estabilidad. Cuando ya hay ese conocimiento, cuando realmente son personas que se desenvuelven también en el cargo, pues que haya continuidad definitivamente ayuda a esa estabilidad. Y realmente dentro de incluso toda la región, pues la economía dominicana ha sido aplaudida en cuanto a esa estabilidad que ha tenido frente a otros países. Yo, como los aspectos económicos, prefiero dejárselo a ustedes también que lo discutan más a fondo, pero como una persona que lee la prensa, ¿verdad?, y no tan entendida como Alcedo, pues mi opinión es que definitivamente hay una estabilidad que ha sido aplaudida a nivel internacional por la política, ¿verdad?, que lleva el Banco Central. Francisco, ¿y tendrá bondades en la inflación? Mira, Hermógenes, hacer esa comparación es casi temerario, pero previo a hacerla, yo quiero sumarme al reconocimiento al licenciado Valdés Albizu. La clave de este funcionario es que genera confianza entre los agentes económicos por su temperamento, por su experiencia, por su don de gente. Quiere decir que nos sumamos a ese merecido reconocimiento. Y yo no me atrevo a hablar de sustitución, porque ya eso es un asunto que escapa a los comentarios de balance financiero. Pero en todo momento hay que recordar que todo a su tiempo, y hay un tiempo para todo bajo el sol. Volviendo a la parte de la estabilidad de la economía dominicana, es indiscutible que en cuanto a la macroeconomía, especialmente la estabilidad cambiaria y monetaria, no necesariamente así la estabilidad fiscal, que ha sido sustentada fundamentalmente en endeudamiento, ha jugado un rol importante. Pero la principal economía del mundo, yo no me atrevo a compararla con nuestra economía, que es pequeña y abierta. El índice de inflación en los Estados Unidos podría tomarnos de sorpresa, pero recordemos que allá también sucedió lo mismo que aquí con la pandemia. Y se están reactivando las actividades, se está reactivando el empleo, se están reactivando las variables económicas, y esto pues tiende a moverse hacia arriba en los precios. Vamos a decir que nosotros somos una economía más bien dependiente, y de la estabilidad de la economía norteamericana podemos beneficiarnos o puede afectarnos. Así mismo es, te decía Francisco, ¿y tendrá alguna bondad la inflación, por no decir que se dispare la inflación, el incremento en la inflación? Y lo hacía a manera de reflexión, porque entre los argumentos que se han utilizado respecto al comportamiento de la economía de la inflación, del índice de precio al consumidor en la economía norteamericana, ha sido número uno el precio del petróleo. El precio del barril de petróleo
se ha incrementado cerca de un 50% en menos de un año. Y el otro factor es el precio de los alimentos y bebidas debido a la situación del transporte marítimo, la situación crítica que está atravesando este sector, en el sentido de que hay un exceso de demanda y no hay forma de crear los abastos necesarios para que esas reposiciones lleguen a tiempo, lo cual no solamente genera escasez, sino también incertidumbre en la economía, en el consumidor, y la tendencia es al sobreabastecimiento. El otro factor que han esgrimido para el comportamiento de la inflación en la economía norteamericana es la apertura de los empleos. O sea, estamos en un momento donde Estados Unidos ha generado más de 100,000, 150,000, 200,000 puestos por trimestre, puestos de trabajo, y que incluso está reclutando mano de obra a nivel foráneo, a nivel internacional. Y bueno acotar que entre una de las opciones para suplir el mercado norteamericano en cuanto a mano de obra, acaba de ser por primera vez declarado República Dominicana, Alcedo. Sí, sin lugar a dudas, Hermógenes, pensamos que esos temas son de actualidad porque tienen que ver, todos inciden en lo que es la política económica y todos tienen que ver con el tema que nos ocupa y que es de principal preocupación, que es la inflación. Pero yo pienso que poco a poco el país ha ido retomando su actividad. Yo diría, Hermógenes, que en Estados Unidos ha habido mayor inflación y se nota más, como explicaba Francisco también, como es la economía más grande del mundo. Al ir pasando los efectos de la pandemia, la demanda norteamericana agregada es terrible, tremenda. Y entonces eso ha puesto una presión anormal sobre los entes, los actores productivos. Y quizás no han podido reabastecer el mercado con la agilidad que debieron hacerlo. Entonces ya se nota cierta escasez, se nota inclusive, y una preocupación enorme en el pueblo norteamericano, que los reyes no van a llegar a tiempo para Santa Claus. Y precisamente porque vienen de lugares lejos, donde el transporte es caro y se ha encarecido, pero también donde la capacidad de producción ha sido lenta. Así que nosotros pensamos... O sea, como no hay niños, tú nos dices los camellos. Exactamente. Exacto, continúa. Y entonces nosotros pensamos que el tema, volviendo al reconocimiento, coincidimos con Francisco, y como decía también un gran político dominicano, no es bueno cambiar de jinete a mitad del charco. Y confiamos en Dios que entonces esa posible sustitución venga cuando Dios quiera, pero sobre todas las cosas lo habíamos incluido como un punto de atención, porque yo diría que una de las principales funciones que tiene un alto ejecutivo es precisamente planificar bien su sustitución y su reemplazo, no queriendo indicar que va a ser mañana o pasado mañana, sino que es un tema central para todo gran ejecutivo. Doctora, en un minuto, su opinión. Bueno, quizás agregar a esa reflexión de Alcedo y un tema también que ahora mismo está muy de actualidad, y es que estamos haciendo por el mundo, el medio ambiente, y hablaba Alcedo de cómo se ha incrementado y cómo se incrementa este consumo y cómo vivimos en un mundo muy consumista, donde ya se dice que se ha triplicado la necesidad creada que tiene, que la gente se crea de lo que realmente necesita para vivir, y que quizás tengamos que aprender a consumir diferente, a darle una nueva vida a los objetos que utilizamos, a no estar, ¿verdad?, desperdiciando tanto, agregando un poquito pues esa huella que nosotros dejamos en este mundo y que tenemos que seguir pensando en las generaciones futuras. Y entonces, hablando sobre esto, pues en un minuto solamente digo, no nos olvidemos que quizás nosotros también, cambiando nuestra forma de consumir y nuestras mismas demandas, nuestras mismas necesidades creadas, nosotros también podemos ayudar a que la presión sea menor y que la inflación pues no sea tan importante. Vamos a cumplir con unos breves mensajes comerciales,
porque al regresar nosotros quisiéramos recabar de un, déjame llamarle viejo roble, por no decir otro término, un viejo roble que nos acompaña, que es Francisco Canahuate y Disla, su opinión respecto a al nivel de estabilidad evidenciado en las recaudaciones fiscales, que están por encima de lo planificado, del presupuesto, excedida en un monto de 7,000 millones de pesos. Y si realmente la realización de un censo para capturar nuevos contribuyentes o para identificar dónde están los contribuyentes es la respuesta del momento, el paliativo a la ausencia de un pacto fiscal. Volvemos. Llegar a ti siempre ha sido lo más importante. Y hoy, más que nunca, nuestro compromiso de proveer lo esencial para ti y tu familia nos llena el corazón. Porque cada nuevo día es una gran oportunidad dada por Dios para empezar de nuevo, para cuidar de ti, para aportar, por ti, por los tuyos, por nuestro hermoso país, por todos los dominicanos. Hoy estamos felices de recibirle en nuestro nuevo supermercado Bravo, el número 16 y segundo en esta ciudad de Santiago, ubicado en la localidad de Pontezuela, carretera Duarte, para brindarle nuestros productos frescos y bajos precios. Bienvenido. Ahora sí, vamos a hacerle. Llegan los dueños del tarolío. Porque aquí se ruge. Y vamos trotando hacia la cima. Pero en un elefante, el país se convierte en un play. Para resolver tipo la pelota. Y vuelve más fuerte que ayer. Por los 4-11 que la bota. Por los 4-11 que la bota. Para resolver tipo la pelota. Banreservas, patrocinador oficial de la temporada invernal de béisbol 2021-2022. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, ya de regreso para nuestros televidentes, dejábamos esa inquietud sobre la mesa, porque no solamente por sus vivencias dentro de la dirección, dentro de impuestos sobre la renta, o dentro de renta interna, qué sé yo, sino también por su experticia. Francisco ya debe tener más de 5 años ejerciendo la fiscalidad en República Dominicana, Francisco. Hermógenes, tú me estás trayendo recuerdos. Cuando se habla de la administración tributaria, 5911, se habla de un proceso constante de mejora. Yo lo defino como una carrera de relevo, que donde termina uno, continúa el otro. A veces se piensa que se está iniciando la administración con cada gestión, y eso a veces retrasa los procesos. Pero me voy a ir un poco a lo que pasaba cuando los procesos eran manuales, y hay que guardar la distancia con los procesos tecnológicos actuales. Cuando yo trabajaba en la Dirección General de Impuestos sobre la Renta, hacíamos lo que denominaban operativos. A mí me tocó encabezar grupos de operativos en arterias comerciales, y tengo una experiencia que no quisiera que se repita, y era que al primer negocio que llegábamos
le avisaba a todos los de más adelante y los comenzábamos a encontrar cerrados. O sea que ir en operativos manuales y paso a paso no da buen resultado. Parece que un censo digital puede ser más útil, más conveniente, cruzando las informaciones disponibles y viendo las actividades que se tienen. Yo pienso que la Dirección General de Impuestos Internos tiene una cantidad de informaciones importante para cruzar y sumar nuevos contribuyentes por el método de las retenciones. Recuérdate que para las retenciones mensuales, excepto la de asalariados, no se toma en cuenta la exención contributiva y cualquier partida que se pague de honorario, de comisiones por parte de las empresas, queda sujeta a retención en la fuente. Y esos son contribuyentes con vocación a registrarse y a declarar cada año, muchos de los cuales probablemente no lo están haciendo, o por el volumen de ingresos que les reportan, o por desconocimiento, o porque la administración tributaria no lo ha invitado a tomarse un cafecito. Entonces parece que la labor de un censo fiscal debe estar dirigido en el cruce de información que están ya a disposición de la administración tributaria y la colaboración de los grandes contribuyentes que igual pueden ser útiles en ese propósito. En cuanto al incremento en las recaudaciones, debemos recordar que hay un esfuerzo combinado de las autoridades tributarias, pero además hay elementos adicionales que traen recaudaciones puntuales, no repetitivas. Es el caso de la Ley 4620, que trajo un volumen significativo de recaudaciones, y también los adelantos que se le pidieron a algunas empresas, como el caso de la Barri y el caso de la banca. Esto no le quita mérito al esfuerzo que hace la administración, pero tampoco podemos desconocer que esta partida extraordinaria que se han estado recaudando no se van a repetir el próximo año. Doctora, ¿ingresos ordinarios o extraordinarios? 7.000 millones en exceso sobre lo planeado. Como dice don Francisco, hay una parte definitivamente que es extraordinario. Es bueno esa coletilla que pusiste, ¿verdad, Hermógenes?, sobre lo planeado, porque el presupuesto también fue, digamos, lo que se esperaba, pues también fue revisado en función de la situación que se vive y que se vivía en el país. Ingresos extraordinarios, que es importante, como señala don Francisco, totalmente de acuerdo, y que siento que a veces puede compararse a algo que no es comparable, porque tenemos esos ingresos extraordinarios y no es con eso que se va a contar el año que viene. Pero ciertamente, para volver al tema de la evasión, tenemos más de la mitad, según los datos oficiales, de los contribuyentes que no pagan. Tenemos una informalidad grande en el país. Creo que todo el empresariado, que todas las personas que sí pagan, pues es parte de lo que se ha reclamado siempre, que paguemos todos. Así que solo se puede saludar el hecho de que se persiga la evasión, y realmente con los métodos ya digitales, con todo ese cruce de información, las retenciones, los mismos números de comprobantes fiscales, hay muchas formas, muchos mecanismos de hacer ese cruce de información y sencillamente seguir la huella, ¿verdad?, que va dejando el dinero, y entonces ver de qué manos, en qué manos va pasando, y si cada uno de las empresas o las personas que participan en esas operaciones, si cada uno está cumpliendo cabalmente con sus obligaciones tributarias. Informaciones que están en poder de la administración tributaria, y que entiendo que será muy sano y muy esperado el hecho de que pues se invite
como decía don Francisco, para tomarle la expresión, que se le invite a tomar ese cafecito en la administración tributaria para que el contribuyente comience a cumplir y declarar como manda la ley. Sí, muy interesante, porque mientras Francisco decía el resto de los establecimientos cerrados, porque la cadena cierren, que por ahí vienen, me recordó la situación de los, ¿cómo se llama esto?, de los radares en las autopistas. Yo no sé ahora, pero antes te daban un cambio de luz y un cambio de luz decía que hay un radar más adelante. Pero si te daban 2 cambios de luz decía que está muy cerca, pero cuando sacaban el dedo y enseñaban hacia debajo es que ya está ahí. Entonces, el siguiente paso era dar un frenazo que redujera la velocidad, los términos que establece el tramo de carretera o la ley. La efectividad de las medidas, o sea, eso está bien, pero todo ocurrió en la condecoración, déjame llamarlo así, del gobernador Valdés Albizu, y él estuvo presente. Él es el director de impuestos de la Dirección General de Impuestos Internos, don Luis Valdés. Y decía, te lo cito, Alcedo, solo en el mes de abril de este año tenemos unas 6,000 empresas que no declararon en el 2019, y declararon en el mes de abril de este año de manera espontánea y debido a cruces de informaciones, y he dicho que aquí es necesario la realización de un censo nacional de contribuyentes. Sí, mire, Hermógenes, yo pienso que son palabras contundentes y a las posibles indicaciones que nos ofreció el hermano Francisco Canahuate sobre el concepto de censo y el concepto de muestra, nosotros pensamos que la contundencia de las declaraciones obligan a este tipo de razonamiento. Cuando yo comencé mi ejercicio profesional hace unos 50 años, la economía y la psicología eran cenicientas, estaban en pañales. Hoy en día, sin embargo, ambas disciplinas han evolucionado mucho, se han apropiado de las metodologías de las ciencias naturales, matemáticas y exactas, físicas, y entonces tenemos formas de lograr los mismos objetivos, pero usando factores económicos, atractivos económicos y herramientas psicológicas. Una de ellas, y tecnología, don Alcedo. Y tecnología, pero ya estoy asumiendo que ya la DGI tiene la tecnología básica. Pero ¿qué ocurre? Hay técnicas psicológicas como el empuje, el empujoncito. A nuestro humilde entender, la amnistía declarada, la ley 46-20, estas facilidades de los años 17, 18 y 19, fueron empujoncitos psicológicos de comportamiento que usó la DGI y el gobierno y le dieron excelentes resultados. Así que más que un censo, que a nuestro humilde entender está fuera de lugar, porque un censo quiere decir contar toda la población y no toda la población va a ser contribuyente. Entonces, en ese sentido, carece de un enfoque apropiado. Y lo otro es exhortar a que sí, necesitamos eliminar la informalidad, pero vamos a usar atractivos económicos y financieros y vamos a usar medidas psicológicas de empuje. ¿De quiere decir eso? Que prácticamente lo vamos como uno entra la vaca a un corral. Uno le va dando empujoncito y ellas van cogiendo su carril correspondiente. Sí, una manera gráfica de decir que lo compulsivo pudiera arrastrar al temor y entonces ser contraproducente. A la resistencia, llevar a la resistencia, sí. Es correcto, Alcedo, pero lo que sucede es que hay otras llaves y yo no quiero bajo ninguna circunstancia descartar el censo. Nuestro jefe fiscal del país, don Luis Valdés, tiene una opinión y debe ser una opinión cuando se hace pública ya pensada. Pero los mecanismos están a la mano. Por ejemplo, el ITEVIS. El ITEVIS es un indicador preclaro del cumplimiento fiscal, porque eso está previsto de que lo que tú adelantaste se compense
con lo que tú retuviste más el tramo de comercialización. Entonces, siempre daría a pagar en la teoría ideal, siempre daría a pagar porque tú compraste a un precio y adelantaste un ITEVI. Tú compraste a 10 y adelantaste el 18%, que es el ITEVI máximo, de esos 10 mil pesos, 10 millones, y vendiste en 15. Entonces, cuando tú vendiste en 15, tú le fijaste el ITEVI en base a 15. El tramo, la diferencia entre tu costo y tu precio de venta, debe representar un ITEVI a liquidar. Exacto. A liquidar. Francisco se le hace agua a la boca porque quiere decir, bueno, pero es que no se cobra tiempo, pero lo estamos viendo como una cadena y poniéndolo en el estado ideal, Entonces, el otro factor es la llave desde 2007 de los comprobantes fiscales. Exacto. Los comprobantes fiscales, si todas las operaciones fuera mandatorio la emisión de un comprobante fiscal, como dice el director, en los cruces se determina el cumplimiento y se trae a casa los que están fuera. Tenemos que ir yo te vi levantando la mano, pero tenemos que ir a una pausa. Exacto. No, adelante. No, adelante. es rapidito, hermano, es para indicarte que estoy de acuerdo contigo. No podemos tirar para lo hondo completamente la idea del censo fiscal. Y además, lo que quiero traer a colación es que en el 2022 la Oficina Nacional de Estadística va a realizar un censo general y es probable que entonces se aproveche esa oportunidad y se introduzcan algunos mecanismos que permitan hacer el censo que quiere la DGI. Si mete el censo nacional en el tema fiscal, se esconde la gente. Así que vamos a mantener incólume, vamos a mantener aislados lo uno del otro, porque lo primero que se anuncia cuando se hace un censo, esto no tiene nada que ver con que te van a grabar. Pausamos, nosotros regresamos. Llegar a ti siempre ha sido lo más importante. Y hoy, más que nunca, nuestro compromiso de proveer lo esencial para ti y tu familia nos llena el corazón. Porque cada nuevo día es una gran oportunidad dada por Dios para empezar de nuevo, para cuidar de ti, para aportar. Por ti, por los tuyos, por nuestro hermoso país, por todos los dominicanos. Hoy estamos felices de recibirle en nuestro nuevo supermercado Bravo, el número 16 y segundo en esta ciudad de Santiago, ubicado en la localidad de Pontezuela, carretera Duarte, para brindarle nuestros productos frescos y bajos precios. Bienvenido. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Ya estamos de regreso y los segmentos finales, este segmento de contaduría y finanzas. Alcedo, tú me dices que tienes el video de la exposición de Juan Herrera en la conferencia interamericana celebrada en Brasil. Porto Alegre. El próximo programa me lo presta para poner aunque sea flashes. Que eso es una declaración, a lo mejor dicho, su discurso inaugurando
el evento. El evento, perfecto, perfecto. Y la tasa cambiaria se mantiene estable, ha ido subiendo unos centavitos, pero el Banco Central continúa vendiendo ahora 57.70, y nosotros decimos, y desde el último balance financiero, porque es así, estaba 11 centavos por debajo, que era 56.59. Sin embargo, la banca comercial no ha movido su tasa, no le hace caso a las oscilaciones mínimas que hace el Banco Central y sigue vendiendo 55 centavos por encima del establecido en el central y comprando a $1.22 por encima del establecido por el Banco Central. Quiere decir que la banca comercial está vendiendo a 57.25 y corrió porque en el último balance financiero vendía a 57.35, de manera que bajó 10 centavos, contrario al Banco Central que subió 11 centavos. ¿Qué lío, Alcedo? No, pero mire, Hermógenes, yo pienso que eso es importante, confirma lo que hemos hablado aquí del aporte de estabilidad macroeconómica del licenciado Valdés Albizu, pero también hay un elemento adicional, Hermógenes, que yo lo voy a explicar rapidito, pero que puede tener un impacto importante para el futuro inmediato, y es que, según algunos analistas económicos, el Banco Central ha ido acumulando una cantidad de reservas netas internacionales que ya están llegando al tope adecuado. Y es posible que si seguimos por encima de eso ya no sea eficiente. Entonces lo que se recomienda, inclusive se habla que tenemos un 20% más de reserva de lo que requiere una economía estable y tranquila. Eso quiere decir, Hermógenes, amigos estudiantes, que podríamos tener recursos adicionales en el futuro inmediato, recursos de dólares, que el Banco Central podría canalizar a los agentes comerciales, y eso sin lugar a dudas obligaría a una baja adicional en la tasa de cambio y por ende a un control adicional de la inflación en República Dominicana. Es correcto. Alcedo, la contaduría dominicana, y te lo digo a ti porque tú estás muy ligado, tu familia y esto, la contaduría dominicana siempre ha girado a través del Instituto de Contadores Públicos. Y me gustó que a Francisco Canahuate pues lo distinguieron. Condecorado. Así como hicieron con Héctor Valdés en el Senado, fue en el Instituto de Contadores. Los contadores. Con el premio Juan Pablo Duarte. Hablo de esto porque en periodo de pandemia las actividades, Francisco, las actividades presenciales se han visto bastante mermadas, no así las virtuales, que cada semana hay una actividad programada, sea nacional o internacional. Así es, y no es tarde para seguir agradeciendo esa distinción, especialmente al promotor original ante el instituto, pero me sentí muy honrado y lo guardo con mucho cariño. Sí, yo decía aquella noche que al instituto nadie le gana en generosidad. Eso me gustó mucho y me agradó ver toda la familia Canahuate, Camacho y hasta los Rochet allí reunidos en ese acto tan solemne. Se convirtió en multitudinario. Definitivamente. Dado el actor principal que tiene mucho poder de convocatoria. Sí. Francisco Canahuate y Disla. Sí, pero que había candidatos fuertes que competían por el premio, pero yo no sé si tú recuerdas esa época hípica de Felo Flores cuando salía retrasado, pero que era imbatible. Al final era reservando energías para el final. Sí. De manera que gracias de nuevo. Que la contaduría dominicana continúa y nosotros esperamos que el año que viene pues se sigan replicando este tipo de distinciones entre los contadores meritorios. Que Hermógenes, permíteme el reconocimiento de Francisco y agregar que según la opinión de mi querido hermano Juan Herrera, la contaduría a nivel local y a nivel internacional resulta ser la profesión mejor organizada. Y eso habla muy bien de los contadores, de la contaduría y de sus gremios. Así que yo diría que un reconocimiento adicional a ustedes que tienen ese título distinguido, tanto profesional como de práctica y de experiencia. Sí, y aislada de la política,
Yo no estoy diciendo que la doctora Juanita Canahuate, que es abogada, pertenece a un gremio de abogados que está permeada por la política. Combativo. Yo no estoy diciendo eso, sino que los contadores no lo están. Exacto. Ni deben estarlo y por eso debe lucharse. Ni como el de salud. Sí. Alcedo, ¿qué te parece si el mundo de los impuestos entra en su etapa? Darle paso inmediato. Correcto. Pausamos. Bien, ya estamos de regreso en el mundo de los impuestos, que es nuestro segmento final acá en Balance Financiero. Y mientras pasaban esos mensajes y hacíamos el cambio para este segmento, pues me permitía hojear acá la revista que se llama País Dominicano Telemático. Me interesó más porque veo un artículo acá que dice: Reforma fiscal, debate para un cambio de rumbo en República Dominicana. Y otro muy interesante que es el imperativo de la justicia tributaria en la reforma fiscal. O sea, una edición dedicada totalmente a la reforma fiscal. Este último, el imperativo de la justicia tributaria, está calzado por Juanita Canahuate. Queremos felicitarla. ¿Qué quiere decir ese artículo? ¿Cómo se diría en un resumen ejecutivo de 2 líneas? De 2 líneas, Hermógenes, gracias. 2 líneas serían que todo pacto fiscal en un país debe no solamente mirar a lo que es la recaudación, sino que tiene que tener un equilibrio entre recaudación y equidad, entre recaudación y justicia. Tenemos que buscar, y a veces se nos olvida, ¿verdad?, en esas reformas, que todo sistema fiscal, todo sistema tributario debe ser justo, no poner más carga a aquellos, a un grupo, y dejar a otros sin ningún tipo de carga, por ejemplo, como parte de esa justicia, o exigirle a una parte de la población más de lo que puede dar, porque justamente muchas revoluciones y rebeliones se dan porque la población entiende que es injusta el sistema tributario. Es correcto. Bueno, estamos en el mundo de los impuestos y Francisco siempre tiene comentarios que son de interés. No sé si usted quiere hacer la introducción. Tenemos algunos temas sobre el tapete y que son inquietudes que llegan. Alguien me preguntaba, después que a mí me notifican y me dan una determinación de una investigación que hizo Impuestos Internos, quiere decir una auditoría fiscal, ¿qué tiempo tengo yo para pagar o para recurrir esto? No sé si Francisco o usted quieren intervenir. Vamos a darle paso a la abogada. Doctora. Bueno, ¿qué tiempo tienen después de una determinación de la primera decisión, digamos, de la administración? Pues tiene el recurso de reconsideración, ¿verdad?, ante la misma administración tributaria en un plazo de 30 días hábiles. Luego, si no está de acuerdo con la decisión de la administración tributaria, que se hace mediante una resolución de reconsideración, entonces tiene un plazo. Un recurso, claro. Tiene un recurso ante los tribunales de la República. Y entonces ese plazo ante los tribunales de la República, dice la ley 1307, que es un plazo de 30 días. Sin embargo, ahí cabe preguntarse si esos 30 días, y ya en materia, ¿verdad?, que siempre pues los abogados manejan muchos esos términos, si ese plazo es hábil, calendario o franco, o 2 de esos al mismo tiempo. Por ejemplo, un plazo puede ser calendario y franco al mismo tiempo, y puede ser hábil y franco al mismo tiempo. Calendario, ¿verdad?, si son los días naturales, franco no se cuenta ni el primer ni el último día, y hábiles no se cuentan los sábados y los domingos, y no se cuentan los días feriados. Entonces, ahí hay una discusión. Yo podría darle paso a don Francisco, no sé si quiere que siga introduciendo un tema de esa pregunta de Hermógenes, porque ciertamente ha habido una discusión incluso jurisprudencial con relación a ese tema de esos 30 días, ¿son calendarios o son hábiles?
El efecto de esos 30 días es importante. Yo quiero que tú lo sigas ampliando, pero es importante porque puede perimir el derecho de accionar si no se hace dentro del plazo legalmente establecido y reconocido. Continúalo. O sea, que todo esté bien en el fondo, pero la forma por los tiempos haga que tu reclamo, para hablar en términos llanos, tu recurso, pues se caiga. Exactamente. Sí. Que es lo que nosotros conocemos como la inadmisibilidad del recurso, que no es más que decirte, mira, yo ni siquiera voy a oír lo que vienes a traerme, yo sencillamente entiendo que tú no cumpliste con una formalidad, en ese caso la observancia del plazo, y entonces tengo que sencillamente decirte que ni siquiera tienes derecho a venir a presentar tu caso. Entonces, ciertamente, como dice don Francisco, es extremadamente importante saber si son hábiles, si son calendarios, pues de eso va a depender, y de lo que considere un tribunal, si realmente yo tengo derecho a presentar mi caso o es inadmisible, si lo hago fuera de los 30 días calendarios. Entonces, la ley 107-13, que entró en vigencia a partir del año 2015, establece que en ausencia de una indicación de mención en el texto legal, los días deben contarse como días hábiles, o sea, sin contar sábados, domingos y días feriados. Entonces, como no existe ahí una indicación, pues la interpretación que ha dado una parte de los tribunales es sencillamente, mira, son días hábiles. Ahora, ¿por qué viene la discusión? Porque hay otros que dicen, esa ley 107 no se me aplica si yo soy un tribunal. El Tribunal Constitucional en el año 2018 indica en una sentencia bastante conocida que esos plazos para interponer el recurso contencioso tributario en aplicación de la ley 107-13 es un plazo hábil, porque la ley no indica qué tipo de plazo es. Desde ese momento se entendía que ya esa vaivén, ¿verdad?, de lo que se decía de un lado y otro, ya había desaparecido. Sin embargo, al día de hoy tenemos varias decisiones que es de nuestro conocimiento del Tribunal Superior Administrativo en los que se declara inadmisible porque se entiende que el plazo es calendario. Sí, Francisco, alguien pregunta que por qué el recurso de reconsideración, que es ante la misma Dirección General de Impuestos Internos, es escrito y por qué el contencioso es presencial. No, todo el derecho es escrito, todo el derecho tributario es escrito. Pero ¿por qué hay presencialidad en uno y en el otro no? No, puede ser digital, están abiertos los canales, y puede ser presencial. Que alguien decía que si necesariamente para la segunda fase, que no es el recurso de reconsideración, si era perentorio un abogado, porque solo ellos pueden subir. Eso es otra cosa. La representación de abogados, que sí es obligatoria en el tribunal y no es obligatoria en administrativa. En sede administrativa no se necesita ministerio de abogados. Es importante, importantísimo, Hermógenes, que lo diga, porque hay muchos recursos que también se declaran inadmisibles porque una parte entiende que puede ir ante el tribunal a defender su caso. Y entonces también en ese caso, bueno, mira, el ministerio de abogados es obligatorio. O sea que sí, para un recurso contencioso tributario hay esa exigencia legal. Alcedo, ¿viste cómo la doctora alzó la voz cuando el derecho se le aplicó a los abogados? Y cualquiera de los tribunales subsiguientes, la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Constitucional, igual se requiere la presencia del abogado. Correcto. Pero cuando hablamos de presencia es en el acto. En el acto, correctamente. Esa aclaración y seguir martillando sobre estos temas para ilustración de los televidentes y también de los usuarios de la fiscalidad. Sí, señor. Una recomendación, ya estamos llegando al final, yo entiendo. Sí, muy limitado. Es no esperar esa interpretación de los días,
que en la medida de lo posible se haga uso del plazo hábil sin discusión, que es el de los días calendarios. Correcto, es buena recomendación. Y además yo diría, como un lego en la materia, pero y visto las cosas, yo creo que sería buena prudencia acompañarse de un abogado desde la primera etapa, aunque sea el caso administrativo. Bueno, correcto, bueno. Ese tema, no podemos entrar en discusión a la hora de decir adiós porque tenemos que darnos un abrazo simbólico cuando terminemos y no puede haber discrepancias. Doctora, hasta luego. Bueno, muchísimas gracias por toda la atención. Los contadores y los abogados pues siempre somos amigos y sobre todo cuando técnicamente tenemos que defender algo ante la administración. Somos complementarios. Sí. Así que muchas gracias por la atención y hasta la próxima semana. Alcedo. Sí, despidiéndole de nuestra teleaudiencia y radio escucha, recordando que todos pensamos que con los dineros del pueblo, como lo recauda la DGI, también debemos usarlo de manera justa, como indica la doctora Canahuate. Don Francisco. Recuerden que el pacto fiscal está demorado, pero es una realidad legal. Agradecemos la fidelidad y el aporte de los plazos, Juanita María. Bueno, hasta aquí el segmento El Mundo de los Impuestos, la edición de esta semana de su espacio Balance Financiero, por acá por Teleradio América. También estamos en las redes sociales, el canal de YouTube que se llama Balance Financiero TV. Nosotros prometemos regresar la próxima semana, siempre bajo el cuidado y la protección de Dios. Hasta la próxima.